Dice que el que lo prometió también lo hará. Sí, amén. Amén. Fiel es el que lo prometió. Fiel es el que prometió. Amén. El cual también lo hará. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a cantar un corito. Ya vamos a recibir a nuestro pastor José Pérez para que nos continúe con la reunión, sobre todo con la enseñanza. Amén. Amén. Era con Dios y el verbo era Dios. Categórico. Amén. Amén. Y no hay más. Amén. Indiscutiblemente grande es el misterio de la vida. Dios fue manifestado en carne. Amén. Eso no tiene ninguna discusión. Tome su asiento. Dios le bendiga. Saludamos a todos los santos. En el nombre de Jesús. Contento una vez más, hermanos amados, de estar en la casa de oración nuevamente, con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesús. Saludamos también a nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, ya sea Facebook, YouTube, ¿verdad? Y TikTok. Creo que también tenemos por ahí algo de publicaciones. Así que Dios bendiga a todos aquellos que atentamente siguen la palabra del Señor. Hoy tenemos culto de enseñanza. Amén. Amén. El culto de enseñanza. Amén. Y eso es importante, la enseñanza. Bueno, este es el último jueves de este año, termina un periodo, un ciclo ya, hermanos amados. Dios nos ha dado un tiempo, ¿verdad?, en la cual nosotros tenemos que meditar qué hemos hecho con el tiempo que Dios nos ha dado. Si ha sido provechoso para nuestra alma o si hemos desperdiciado nuestro tiempo. Como cristiano hablo, no estoy hablando de lo que hace el mundo no tiene idea. Pero nosotros sí tenemos idea del tiempo, que sabemos
que el tiempo que nos da el Señor es otorgado, valga la redundancia, por Él para nuestro beneficio. Amén. Mientras dura nuestra vida en el escenario de esta tierra, Dios nos da cada día, ¿verdad? Ahora, en el tema del calendario, claro, ya vamos a cumplir un año más, vamos a cerrar un año más, ¿verdad? Por calendario. Para Dios ese tiempo, hermanos amados, porque Él es eterno. Nosotros nos limitamos a ese tiempo, así que meditemos qué hemos hecho con el tiempo que Dios nos dio. Amén. Y le invito a abrir su escritura, capítulo 14 del libro de Hechos de los Apóstoles. Quedamos en el verso 23, ahora sí que estamos certeros, ¿no? ¿Verdad? Verso 23, ahí quedamos. El día fue pasado. 14, 23. Esto quiere decir que le vamos a dar lectura al verso 24. Amén. A medida que usted va encontrando, se pone en pie. Saludos nos manda la hermana María Crisóstomo, a todos los hermanos y hermanas del lugar de la Quebrada. ¿Lo tenemos? Amén. 14:24. Amén. 14:24 del libro de los Hechos. Le damos lectura en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Acanía. Y allí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendado a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Señor Jesús, amado Dios, Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu gran amor para con nosotros en esta hora. Señor, queremos aprender de tu palabra, queremos, Señor, atesorarla, estas riquezas que tú nos entregas cada día por medio de ella, que son unas riquezas, Señor, aleluya, que el hombre del mundo no la posee, pero sí la posee su iglesia, porque a ti te ha placido, Señor, entregar esta riqueza. Ayúdanos a atesorarla, Señor amado. Ábrenos el entendimiento para poder entender tu palabra, poder comprender los dichos de tu boca y poder, Señor, así hacer tu voluntad cada día. Lo rogamos por amor de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Amén y amén. La gloria son para nuestro Dios. La gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Tome asiento, hermanos amados. Los versículos restantes, desde el 24 al 28, nos narra lo que sucedió luego de que ellos, hermanos, habían constituyeron ancianos en cada iglesia. Y aquí cuando hablamos de ancianos, estamos hablando en plural. Amén. Como dije el jueves pasado, la iglesia no tiene un gobierno singular, tiene un gobierno plural. ¿Por qué? Porque necesitamos, como dice la Escritura, que en la multitud de consejeros está la victoria. Es peligroso cuando un ministro de Dios gobierna solo. Amén. Porque usted sabe que como todavía estamos en esta carne, y como ha sucedido, puede que el hombre, hermanos, se desvíe y se ponga como un tirano dentro de la congregación, como pasa en muchos lugares. Hay pastores tiranos que gobiernan las congregaciones con tiranía y se aprovechan, ¿cierto?, de la debilidad y de la flaqueza. Hay pastores que tienen su séquito, ¿verdad?, que son verdaderos guardaespaldas, y cuando alguno no está de acuerdo con ellos, hay conflicto, ¿verdad?, bélico, y eso es peligroso. Por eso que en la iglesia siempre debe haber una constitución de ancianos para gobernar la iglesia. Porque o fallece el pastor, y hoy día vemos cómo las iglesias se han heredado. Las iglesias ya son de las familias. Eso tampoco debe ser. Amén. La iglesia es de Cristo. Hoy día las iglesias tienen apellido. Tampoco, hermanos amados. La iglesia es de Cristo. Por eso, la importancia que genera el constituir ancianos. Eso después lo podemos comprobar a través de la doctrina. En la doctrina usted ve, dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores para la edificación del cuerpo, para que el cuerpo pueda crecer. Amén.
Y bueno, hace un resumen, pasando luego por Pisidia, lo que leímos, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra, en Perge descendieron a Atalía, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia para la obra que habían cumplido. Recuerde que la iglesia se alojó en Antioquía. Amén. ¿Ya? Ya no se oye más después, hermanos, de este concilio de la iglesia en Jerusalén, sino que ocurre algo que el otro día lo vimos, que la iglesia judía empieza a menguar y la iglesia gentil empieza a crecer. ¿Por qué razón? Todos sabemos que en el tiempo de la tribulación Dios tiene que tratar con Israel, ¿verdad? Porque son ellos los que van a pasar la tribulación. Y como ellos no quieren pasarla solo, han metido la mentira a algunos pastores que nosotros también la vamos a hacer junto con ellos, para que no quieren pasarla solo. Entonces les han mentido la levadura a los pastores y muchos han creído, ¿cierto? Y han buscado por ahí textos, y han hecho creer hoy día a gran parte de la iglesia que sí la iglesia va a pasar la tribulación. Ese es un gran engaño. Amén. Eso es para hacer decaer el ánimo de la iglesia. Es una farsa de Satanás. Por eso que tenemos que tener cuidado, porque recuerde, y no me malinterpreten con esto, el enemigo que la iglesia tenía era el judaísmo, que persiguió a la iglesia en primera instancia. Fue el judaísmo. ¿Recuerda cuando partimos viendo el libro de Hechos? La persecución religiosa, ¿se acuerdan, no? Y después vino la persecución del gobierno de Roma. Pero primero fue la religión judía que persiguió a la iglesia. ¿Amén? Porque no estaban de acuerdo con el tema de la gracia, porque no lo entienden. Y Dios no le da entendimiento. Lo que significa ser salvo por gracia, difícilmente el hombre va a poder entender qué es lo que significa, la magnitud. Lo que el Señor le dijo a esa mujer, la cual le pidió agua, si conocieses el don de Dios. El don es un regalo, ahí está, ¿ves? Ahí está, si conocieses el don de Dios, o sea, si conocieses el regalo de Dios, o sea, lo que Dios va a hacer, porque ahí todavía no se había hecho. El pecado estaba en pie todavía, Cristo estaba cumpliendo la escritura, porque Él dijo, todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, ¿verdad? Estaba el proceso en los 3 años, por eso que, hermanos, nos vemos en el relato evangélico la palabra iglesia muchas veces, solamente 2 veces. La iglesia no está todavía, el pecado tampoco había sido quitado, el pecado fue quitado cuando Cristo murió en la cruz. Amén. Para que usted sepa, ahí fue quitado el pecado. Fue apartado para que ahora el hombre pudiese acercarse libremente, no por sus obras, sino por la obra de Cristo. Amén. Porque ninguno es digno de ser salvo, ninguno de los que estamos en esta sala es digno de ser salvo, ninguno. Se le levanta por la cabeza, hermano, he sido fiel desde que me convertí hasta ahora, no. Eso no le salva. Es Jesús el que salva. Amén. Usted es fiel porque tiene que hacerlo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, dice, y habiendo llegado y reunida la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a quienes, a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, ¿qué cosa? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjese, están imponiendo una carga que Dios nos estaba mandando. Amén. Si no os circuncidáis conforme al rito, ocupa la palabra rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es como hoy día en las religiones, si usted no guarda el día sábado, si usted no sigue a María, si usted no cree en estos santos, en estas imágenes, usted no puede ser salvo. Porque para ellos esas divinidades, ¿cierto? Al igual que los griegos, le da la salvación al hombre. No, hermanos amados. El único que tiene poder para salvar es Cristo. Amén. Amén. Y Él pagó el precio del pecado. Por eso que no sé si fue acá o la otra vez yo dije que cuando bajaron el paralítico, ¿se acuerda usted? Que bajaron el paralítico por el techo, los 4 amigos, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ¿cómo le dijo el Señor? Tus pecados te son perdonados. Y empezó la murmuración, ¿verdad? ¿Cómo puede perdonar el pecado si solamente Dios puede perdonar el pecado? Y Jesús le pregunta, ¿qué es más fácil decir? Toma tu lecho, anda, o tus pecados te son perdonados. Ya no, todos pecados. ¿Qué cree que era más fácil decir? ¿Ah? No. No, porque él tenía que pagar la cuenta después de ese paralítico.
Tenía que pagar el pecado del paralítico. Entonces para el Señor era más difícil, más fácil decir, toma tu leche y anda. Amén. Claro, es como yo le digo, lo invito a usted, coma todo lo que quiera. Pero después yo voy a tener que pagar su deuda. Porque soy yo el que estoy invitando. Entonces era más fácil decirle al paralítico, toma tu lecho y anda. Porque la cuenta de ese paralítico la pagó también Cristo en la cruz, la suya. Imagínense la cuentecita que pagó el Señor, de toda la humanidad. Y en esto por eso es que cuando nosotros entendemos la gravedad del pecado, vamos a entender la magnitud del sacrificio. Y cuando celebramos la cena nosotros, cuando comemos el pan y tomamos el vino, ahí vamos a entender. Por eso es que Pablo dice que tenemos que tener discernimiento cuando tomemos la cena. O sea, ¿qué es lo que estamos celebrando? La magnitud de ese suceso, de ese acontecimiento, la iglesia tiene que estar clara, hermanos amados, en lo que se está celebrando. Y por eso que nos causa gozo. Para los que entendemos, nos causa gozo de beber en la copa, de comer el pan, nos causa la alegría, hermanos, de poder compartir lo que el Señor también compartió primeramente con sus discípulos y lo dejó establecido como celebración única de la iglesia. Esa es la única celebración, no es Navidad. Como muchos celebraron anteayer o ayer, no sé, con los regalos, el arbolito de Pascua y el pesebre y toda esa basura que se ha metido en la iglesia. No, ese no es el punto de celebración de la iglesia, porque ni siquiera Jesús nació un 25 de diciembre. La única fiesta establecida para la iglesia es la cena del Señor, no hay más. Si usted no cree, busque la escritura. ¿Amén? Él se lo dijo la noche que fue entregado. Hacer esto en memoria de mí todas las veces que quisiera. ¿Amén? Y eso es importante. Por eso es que Pablo habla de discernir lo que hacemos. No es, voy a tomar vino, voy a comer pan. No, no es eso tampoco. Es recordar aquel día glorioso para nosotros. Aleluya. En que la puerta del cielo se abrió. Para usted y para mí, ¿por qué? Porque el pecado fue quitado. Ese fue el día de la derrota contundente contra el diablo. ¿Amén? Contra el mundo, contra todas estas cosas que a usted le oprime muchas veces. Ese fue el día de la victoria. Y esa victoria Dios se la traspasó a la iglesia. Amén. Por eso que dice que la iglesia va de triunfo en triunfo. No de fiesta en fiesta. De triunfo en triunfo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, quedaron ahí y llegaron estos judaizantes para imponerle esta carga. Que guardasen la circuncisión conforme al rito de Moisés. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, es bueno tener discusiones, hermano. Uno dice, no discutamos. No, hay que discutir, las cosas que son verdaderas hay que discutirlas. Sí, con altura de mira, por supuesto, como corresponde. ¿Amén? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, ¿ves? Pues más o menos fuerte. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé ¿a dónde? A Jerusalén. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Se acuerda cuando Pedro entró a la casa de Cornelio? Cornelio recibe el Espíritu Santo con todos los que estaban ahí, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué le dijeron los judíos? ¡Ay, entraste a la casa de gentiles! ¿Ah? Porque todavía tampoco ellos entendían. Estaban dentro de la iglesia, pero todavía no entendían, hermanos, la salvación. Por eso es que es importante, y vuelvo a reiterar, iglesia, las cartas doctrinales son importantes para que podamos entender la salvación, la cual Dios nos ha hecho partícipe por misericordia, por gracia. ¿Ah? Yo siempre digo, esto no es aleluya, gloria a Dios. Y si usted dice un aleluya o dice un gloria a Dios, tenga claro por qué lo hace. ¿Amén? Porque a veces decimos, porque el coordinador dice, glorifiquemos, pero no tenemos claro por qué estamos glorificando. Es como que el ciego, ¿cierto?, de nacimiento, que Dios le dio la vista, ¿se acuerdan, no? Capítulo 9 de Juan. Y lo expulsaron del templo, ¿se acuerdan? Y lo encontró a Jesús y le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Y quién es el Señor para que crea? El que habla contigo. Sigue. Y la adora. Entonces, cuando uno conoce a Dios, sabe por qué le adora. Entonces, ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, fíjense, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos.
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, estaban dentro de la iglesia, estaban ellos, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Permítame, hermano, permítame. No podemos mezclar, es una aberración, escuche bien, mezclar la ley con la gracia. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo que están haciendo aquí estos hombres, queriendo mezclar la ley con la gracia, hermanos, que están tergiversando el Evangelio. La palabra dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Que cree qué? Que Cristo murió por él. Pues. Ese es el Evangelio, esa es la salvación. Porque si yo creo que Cristo murió por mí, lo voy a seguir. Y lo voy a seguir de acuerdo a las Escrituras. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿veía? No lo voy a creer a mi manera religiosa como lo aprendí de mis padres, como lo heredé de ellos, sino como la Escritura ahora me va a enseñar. Amén. Por eso, las cartas doctrinales, vuelvo a insistir, son importantes para saber cómo adorar a Dios. Amén. Entonces, estos caballeros que eran de la secta de los fariseos, ¿o no? ¿Ya? Todavía le quedaba ese bichito religioso a un lado del cerebro. Entonces querían circuncidarlos, ¿verdad? Y que guardasen la ley de Moisés. Luego dice, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Era grave, hermano. Este asunto era grave. Porque se lo vuelvo a decir. Aquí estaban mezclando la ley con la gracia. Y hay muchos hoy día que no tienen claro todavía y a veces predican de la ley y la mezclan con la gracia. Ojo, ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. O son demasiado legalistas, o son demasiado liberales. Y así esto se está desarrollando en la iglesia. La liberalidad hoy día en la iglesia, por el mal entendimiento de la gracia, se está desarrollando en muchos lugares. Por eso que hay que tener cuidado. Y hay que siempre estar estudiando la palabra. Amén. Amén. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyendo por mi boca la palabra del Evangelio, y creyesen. ¿Cuándo fue esto? En la casa de Cornelio. Eso es lo que Pedro está testificando. Ahora, hagamos memoria un poquito de lo que sucedió aquel día. Cuando llegó la hora de la comida, Pedro estaba en la azotea, tenía hambre, ¿cierto? Y estaban preparando la comida, Pedro estaba en la azotea, le vino una visión, ¿verdad? De diferentes clases de animales, cuadrúpedos, pero nosotros sabemos que en cuanto a dieta, los judíos tienen una dieta especial de comida, ellos no comen cualquier cosa. Ellos tienen una dieta especial, por dieta, no por religión, por dieta, que es muy diferente. Como muchos dicen, no coma pescado, no coma carne para Semana Santa porque es pecado, no. No, por dieta. Entonces, la visión es bajada, la voz le dice, Pedro mate y come, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca, lo que Dios limpió, tú no lo llamas inmundo. Pedro hasta ahí no entendía nada de lo que estaba sucediendo, y recordemos por el otro lado, el ángel estaba identificando a Cornelio, que enviara hombre a Jope a buscar a Pedro, que habitaba, ¿cierto?, en la casa de Simón el curtidor. Ya, se estaba generando, hermano, un plan que Dios había dado, porque aquí iba a entrar la otra parte, la cual Jesús se lo dijo a sus discípulos. Tengo también otras ovejas que no son de este redil. Y a ellas también debo traer. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Amén. Por eso que cuando Jesús le dice a los discípulos antes de partir, le dice, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no se las digo porque no las pueden sobrellevar. Entonces cuando venga el Espíritu Santo, Él iba a revelar todas estas cosas que para los judíos son difíciles de entender, y para muchos de nosotros muchas veces son difíciles de entender. Entonces ahí es donde debemos orar para que Dios nos abra el entendimiento y poder entender cosas que están aquí. Que a veces, hermanos amados, nos restringen, porque usted sabe que
el Evangelio es lo más rico que hay. ¿Sí? Vamos a llegar a esa parte. Entonces Pedro empieza a dar testimonio y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándolo por la fe sus corazones. Ahora pues, dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El Evangelio no es un conjunto de reglas, por si acaso, para que el que no entiende. Porque muchas veces nosotros le ponemos reglas a la gente para entrar aquí. Para entrar aquí. No, hermano. Nosotros tenemos que predicarle a Cristo y el Espíritu Santo tiene que hacer la operación de cambio. ¿Cómo lo hace? Escuchando la palabra. No, llega una mujer, usted tiene que colocarse el vestido. No. Usted va a disfrazar a una persona. Deje que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, haga la obra de cambio. Amén. No debemos hacerla nosotros, porque al hacerla nosotros solamente enseñamos. Y es el Espíritu de Dios el que va haciendo la obra. Por eso es que la Escritura dice que Él añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Él añadía. Nosotros no tenemos que preocuparnos de esas cosas. Tenemos que preocuparnos de la orden que recibimos del Señor. Ir por el mundo y predicar el Evangelio. Porque si no, la obra la vamos a hacer nosotros. Entonces la gloria, ¿quién se la va a llevar? Me la voy a llevar yo, porque yo estoy cambiando la persona. Entonces, recuerde que la palabra tiene poder. Cuando nosotros queremos cambiar nosotros una persona, le estamos restando el poder que tiene la palabra. Le estamos restando el poder al Espíritu Santo, al mismo Dios. Lo incapacitamos para que Él haga la obra. Eso le estamos generando un mensaje a la gente. No, debemos predicar solamente el Evangelio. Cornelio era un hombre que oraba y daba limosna, ¿cierto? Amén. Se le envió el ángel, recibió una orden, obedeció. ¿Obedeció, cierto? Sí, amén. Ya. Era difícil, en el pensamiento judío, juntarse con un gentil porque era abominable. Sin embargo, a Pedro se le revela que vaya a la casa de Cornelio y le hable ¿qué cosa? El Evangelio. En ningún momento le dijo, oye, tú tienes que judaizarte, tienes que circuncidarte. No. Le habló de Cristo. El hombre que iba a África, el tesorero de Candace, ¿se acuerdan, no? Ya lo pasamos ese. Cuando Felipe se le colocó al lado y le leyó qué es lo que estaba leyendo, Isaías 53, de quién dice esta escritura, de él o de otro, Felipe, abriendo la boca, le empezó a explicar de quién era y llega a Cristo. ¿Qué sucede? Llega al agua y dice, ahí hay agua. ¿Qué impide? Si bien cree, puede. Y lo bautizó. Amén. Pero ese era un hombre pío, ojo, porque el hombre venía a la fiesta, no era cualquier persona. Amén. Eso también hay que considerar. Y lo bautizó. Se le desapareció Felipe y el hombre siguió con gozoso. No le dijo, oye, no, mira, tú tienes que inscribirte en nuestra corporación porque nosotros tenemos reuniones los martes, los jueves y los domingos, a tal hora tú tienes que estar ahí. No. Si la persona entendió el mensaje, es el Espíritu el que lo va a guiar. Amén. Por eso la importancia del Espíritu Santo hoy día en nosotros. Guiar, enseñar, llevar a la verdad, que es la operación que hace el Espíritu en nosotros y en todo aquel que cree. Y esto es lo que da testimonio Pedro con respecto a Cornelio. Dice, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Escuche bien, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llegar. Hablemos del yugo. Muchas veces se habla del yugo. ¿Qué dijo Cristo con respecto al yugo? Que su yugo era y su carga era. A veces la religión nos carga y psicológicamente nos enfermamos. Amén. Nos enfermamos. ¿Por qué? Porque los enseñadores enseñan mal. Ponen la carreta delante de los bueyes. ¿Habló en lengua cuando el Señor lo oyó? No. La pregunta fue, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Esa es la pregunta.
Porque usted, no, tiene que hablar lengua, y la persona psicológicamente, y sale todos los domingos aquí, y le pone la mano, y habla lengua. Esa persona se va a ir. Porque lo enfermaron psicológicamente. Usted tiene que ayudarle a esa persona a orar, para que él reciba el Espíritu Santo. Amén. No para que hable en lengua, para que él reciba el Espíritu Santo. Sí, Señor. La consecuencia de recibir, ciertamente, es hablar en lengua. Pero aquí se impone, ¿qué cosa? Al revés. La lengua y no el Espíritu. Entonces cualquiera puede inventar una lengua y no tener el Espíritu. Y así, nosotros somos engañados y se engaña a sí mismo la persona. ¿Se fijan? Aquí, ¿qué es lo que querían los judíos? Judaizar. Cristo más la circuncisión. No, Señor. Solo Cristo, porque Colosenses dice que en Cristo estamos completos. No necesitamos de nada más. Ustedes dicen, nosotros somos el Israel espiritual. No somos el Israel espiritual. Somos la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Luego dice, ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos, mire, que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Ahora, ¿cómo comprueba esto? En el libro Romano, en el capítulo 3, dice, por cuanto todos pecaron. O sea, está incluido el judío, que tenía los pactos, y está incluido el griego o el gentil. Por cuanto todos pecaron, no dice por cuanto algunos pecaron, dice por cuanto todos pecaron están destituidos, porque en Romano el apóstol Pablo en el Espíritu Santo acusa a judíos y a gentiles. ¿Sí? No hace ninguna excepción. Todos son culpables, todos somos reos de juicio, por eso que la salvación es para todos. No hay excepción de persona. El que la quiere recibir, Dios la regala. Porque ¿quiero yo la muerte del que muere? En ninguna manera. Porque Dios sabe lo que significa la muerte sin Dios. Él la provocó. Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Él gustó la muerte por nosotros. Eso es gracia. Que algo que yo no merecía, el Señor me lo dio. Entonces yo ahora no sigo al Señor por una ley. Yo sigo al Señor por gratitud. Yo, aleluya, me santifico en el Señor por gratitud. Porque la palabra me va santificando. Porque este es un proceso de santificación hasta que lleguemos a la perfección. ¿Cuándo? En la redención final. No es poniéndole reglas. Reglas. No, enseñándole a conocer a Dios. Y eso, hermano, el Espíritu puede operar en los creyentes. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Fíjense. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Voy a hacer un paréntesis aquí. Se fija que el que está presidiendo aquí este concilio no es Pedro. Para los católicos, para que entiendan. Es Jacobo el que está presidiendo este. Porque ellos dicen que Pedro es el primer papa. Sí. Y este primer concilio de la iglesia lo está presidiendo Jacobo, no Pedro. ¿Amén? Un detalle importante en la escritura. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. O sea que hay un testimonio primero de ¿quién? De Pedro. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que dice la ley de los judíos? ¿Cuántos testigos contra toda verdad? 2 o 3. 2 o 3 testigos. ¿Ya? Pueden decir, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta como está escrito. Esto está en Amós, capítulo 9, verso 11 y 12. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo. Los judíos, ¿por qué no entendían esto? Que nosotros también éramos parte de la salvación. Si vamos a Abraham, ¿qué le dijo el Señor a Abraham?
en ti serán bendita toda la familia o toda la simiente de la tierra. Y Abraham no era judío, era de Ur de los Caldeos, era un pagano. Abraham nunca fue judío, nunca fue israelita, porque Israel nace después. Recuerde que viene Isaac, Jacob. Ahí nace Israel, o sea, en la tercera generación nace recién Israel. Pero los judíos juraban a pie juntita que Abraham era judío. Y se lo discutieron al Señor, ¿o no? Se lo discutieron. Peleaban ellos, que Abraham era judío. No. Ahí está la promesa de la salvación para todos. Porque si el Señor hubiera hecho una promesa de salvación para una sola nación, no hubiera sido justo. Le resta la justicia. Y como nuestro Dios es justo y es misericordioso, la promesa se la hizo a toda la humanidad. Desde que el hombre cae. ¿Se acuerda que lo hemos visto en Adán? Ahí nace la promesa. Cuando estaba el diablo y la mujer le dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ahí está. Y la mujer no tenía hijos. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando si no tiene hijos? Es que para Dios las cosas que no son hechas. ¿Amén? Por eso que debemos entender esto, hermanos amados, para no hacer la sesión de personas. Por lo cual dice, yo juzgo. Para los que dicen que la iglesia no puede juzgar. Y hay otros que dicen, no, hermano, usted no puede juzgar. Usted tiene que estar juzgando. Si lo que yo le estoy enseñando está bien o está mal. Poder profetizar 1, 2, 3 y los demás, juzguen. Cuando alguien predica, usted tiene que estar juzgando si realmente lo que le está hablando el hombre aquí arriba es de Dios o no es de Dios. Usted no puede comer cualquier basura. ¿Amén? Porque no, hermano, si no se puede, sí, no podemos juzgar en cuanto a la salvación o la condenación. Pero juzgar, el que salió en la mañana y dijo, hoy día va a ser calor, ya juzgó el día. ¿Sí o no? Juzgamos cada rato. Hermano, por eso aquí Jacob dice, yo juzgo. O como decimos los otros días, yo creo que no se inquiete a quienes, a los gentiles que se convierten a Dios. No se los inquiete. ¿Cómo querían inquietarlo? Haciéndole guardar la ley de Moisés. Por eso es que los adventistas el séptimo día están errados, hermano. La bandera de lucha del día sábado. Hay 4 sábados en la Escritura. Para que usted sepa. El primer sábado, el primer reposo, es de Dios. Y reposó Dios de todas sus obras. Ahora la pregunta, ¿Dios se va a contar? No, quedó satisfecho. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Hasta ahora. Entonces debemos entender. Está el reposo de la ley, que Dios regula. 6 días trabajarás y 1 reposarás. Es el reposo de la ley, el reposo de la cruz. Y como dice en hebreo, que aún queda un reposo. ¿Se fijan? Y ellos, dale con el reposo y dale con el día sábado. Legalistas. Y no saben lo que hablan. ¿Amén? Y trinitario, pues. Ya. Para variar. Porque todas esas levaduras vienen de allá, hermano, de los trinitarios. Si todas esas levaduras vienen de allá, si hay que analizarlas a la luz de la palabra. ¿O no, hermano Juan? Vienen de allá. Porque yo por ahí pasé, pues, entonces yo sé. ¿Ah? Por lo cual yo juzgo, dice que no se inquieten los que tienen que se convierten a Dios, sino que se les escriba, escuche, que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado de sangre. Porque Moisés, desde tiempo antiguo, tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga, donde he leído cada día reposo. Entonces pareció bien a quienes, a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlo a ¿dónde? A Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo,
hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas, a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque os ha parecido bien, escuchen, al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Pasarlo bien. ¿Ven? El evangelio hay que disfrutarlo, hermano. Si estamos libres, esto se disfruta, hermano. O dígame que un preso cuando sale libre, sale. No, esto se disfruta. Pásalo bien. ¡Viva el evangelio! ¡Viva la santidad de Dios! ¡Viva la justicia de Dios! Porque Él nos hizo libres, hermanos amados. Pablo advierte, sí, no ocupar esta libertad como ocasión para cambio. No ocupar la libertad para el libertinaje. Es la libertad del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos condenados a muerte. Y eso se disfruta. Es una buena noticia. Por eso que el Evangelio es una buena noticia. Que viene detrás de una mala noticia, que viene de allá del huerto replicando: el día que comas ciertamente morirás. Y así el hombre, ¿cierto? De Adán hacia adelante, el hombre moría. Por eso que el tributo del pecado es la muerte. Y el homenaje a la muerte son los cementerios, que cada día se llenan y cada día se hacen más cementerios. ¿Por qué? Por el pecado. Porque el pecado trajo la muerte. El pecado trajo muchas consecuencias, hermanos amados, en esta tierra. Y hay que examinar a luz de la palabra. ¿Por qué? Por eso que nosotros debemos estudiar la Escritura y ver, hermanos, por eso que el daño que causa el pecado, por ahí dice, un pecador, en el proverbio, si no me equivoco, destruye mucho. Sí, el proverbio. Porque el pecado es malo, ¿no? Es destructivo. Si toda esta consecuencia que tenemos es el pecado. Entonces, si no entendemos la magnitud del pecado, nunca vamos a entender la grandeza de la gracia. Nunca vamos a entender lo que dice en Efesios, la carta a los Efesios. Cuando Dios nos coloca, nos saca de una posición y nos pone en otra posición, de una condición a otra. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, y hoy día estamos vivos para Dios. Estábamos ahí, hermanos, esperando nuestra condenación, pero hoy día estamos sentados ¿dónde? En lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Y esto no le alegra a usted, no le regocija. Aleluya. Esto nos debe dar alegría, hermanos amados. Nos debe regocijar. Por eso que el que alguien imponga una carga que no está en la Escritura es dañino para la fe. Si yo quiero imponer mis costumbres en la iglesia, voy a dañar la iglesia. Yo debo enseñar lo que Cristo enseñó, lo que Cristo pide de mí. Nada más. Eso es lo que a mí me compete. Y eso es lo que está aquí en la Escritura. Lo demás sería de mi cosecha. Y eso sucedió, hermano, en la iglesia tradicional. Esto que utilizan los trinitarios de tres gloria a Dios, ¿sabe por qué lo utilizan? Lo inventó un hombre. Un hombre lo inventó. De esto de los oficiales y todas estas cosas. Salió de los hombres. Pero sin embargo los hombres lo guardan, pero como que fuera de Dios. Se vuelve a repetir la historia. Los israelitas, ¿cierto? Con sus tradiciones, invalidaban la palabra de Dios. Entonces, por eso que debemos siempre examinar, estudiar. Debemos ser estudiantes, porque el Señor dijo: ir a ser discípulos. ¿Sabes lo que es un discípulo, no? Algunos tienen miedo de la vida. Tienen miedo. ¿Y por qué? Si yo debo conocer a Dios. ¿Y dónde conozco a Dios? No sé, ni el Señor de noche se va en la punta de mi cama y decir: mira, conóceme, yo soy Jesús. Yo quiero esto, otro. Mucho gusto, me presento. No. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hace bien estar atento como una antorcha que alumbra. La palabra de Dios nos revela a Cristo. Y vuelvo nuevamente a este hombre de la reina Candace. ¿Qué es lo que iba leyendo? La palabra. ¿Pero qué pasó? No la entendía. Faltaba alguien que le explicara. Cuando llegó ese alguien enviado de Dios, le explicó y el hombre hizo que sus pecados fueron perdonados. Por eso que el que se va a bautizar
tiene que ir con el discernimiento para qué va a las aguas. Tiene que anhelar que Dios le perdone sus pecados, no por bautizarse por rito. Porque hoy día muchos se bautizan para la foto, para el video, para la cámara, para el TikTok, para el Facebook, para el Instagram. No, hermano. El que se bautiza, si quiere bautizar, tiene que ir convencido a lo que va. Y en ese bautismo Dios le va a perdonar todos los pecados. Todos. Sin excepción. ¿Amén? Seguimos. Entonces dice, así pues, fueron enviados, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. ¿Ven? ¿Cómo estaban? Atribulados, por mano, entristecidos, chuta, es que tantos requisitos. ¿Cómo se pone la persona cuando le ponen este requisito? Usted hace un trámite a un ministerio, tiene que traer hasta la abuelita de 120 años, le piden cualquier requisito. ¿O no? ¿Cómo se siente usted? ¿Se da contento? Pero ¿cómo voy a conseguir esto si no puedo? ¿Cómo voy a conseguir todo? Aquí el único requisito es creer. Creer. Eso es lo que le dijo Pablo al carcelero de Filipo. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué hacer para ser salvo? Dijo, ¿crees tú? Y no, tú vas a ser salvo. Lo llevaron a la casa, le habló la palabra del Señor, se bautizó toda la casa de él. No fue la misma respuesta que Jesús le dio a ese rico. ¿Por qué? Porque Cristo no había muerto todavía, por eso le habló de la ley. Amén. Porque, hermano, tenemos que discernir los tiempos. En la Escritura hay tiempos y tiempos. Está la venida de Cristo, el ministerio de Cristo, y después, hermanos, de la ascensión de Cristo, viene otra etapa. Por eso se predica el Evangelio de la gracia, la buena noticia de la salvación. El que quiere ser salvo, el que quiere hoy día puede ser salvo. Pero la gente no cree. ¿No cree que un hombre que estuvo inerte en la cruz le puede dar salvación? Porque el griego no piensa de esa manera. El griego piensa en un hombre valiente con espada y que derriba ciudades, derriba fronteras, muros. Pero ese hombre que está en la cruz inerte nos trajo salvación. ¿A usted? ¿Sí? Y por eso que es difícil, hermano, entender lo que creyó el ladrón. ¿Cómo usted le pide auxilio a un hombre que está en la misma condición suya? ¿Le pediría a usted auxilio? Es ilógico que usted le pida ayuda a un hombre que está en la misma condición que usted. Pero sin embargo el ladrón creyó. Le dijo la verdad, nosotros padecemos justamente, pero ningún mal ha hecho. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que lo que hizo, reconoció su pecado. Por eso que el que va a las aguas tiene que reconocer que es un pecador y que necesita ser perdonado. Así, con esa mente tiene que ir al bautismo la persona. Que es un pecador y que necesita ser perdonado. Pero si va por hacer número, mejor no vaya. Mejor no vaya. Entienda primero. Porque todos los que no se bautizaron en la Escritura entendieron que necesitaban el perdón de Dios. Entendieron la condición y la posición que ellos estaban en ese momento, cuando se les predicó el Evangelio. Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Oh! ¿A quién matamos? ¡Dios mío! Matamos al autor y consumador de la fe. Y le dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque sintieron, hermanos, sintieron la culpabilidad. Dios provocó en ellos la culpabilidad. Y el hombre que va a las aguas tiene que ir con esa convicción de culpabilidad. Pero también con la fe de que en las aguas va a ser perdonado y va a salir perdonado. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Eso lo provoca la palabra. No lo provoca el hombre. La palabra de Dios provoca eso. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que una espada de 2 filos. Que penetra. Penetra al interior. Conoce los pensamientos del hombre. Por eso muchos dicen, ¿y cómo sabes de mi vida? Lo que hacemos en oculto. ¿Acaso cuando hacemos cosas en oculto y Dios no nos habla de aquí, de este lugar? Amén. ¿Cómo supo el pastor?
No, si el pastor no supo. Es Dios el que sabe. Amén. Y te está diciendo que te arrepientas. Te está dando el tiempo para arrepentirte. Pero de día a poco se habla del arrepentimiento. Se habla más del jolgorio. Estamos bien, estamos happy, estamos codo a codo con el Señor. No, hermano. Debemos examinar nuestra condición delante de Dios. Sí. Porque la palabra cada día nos habla. Pero, ¿sabes? Nos gusta más el jolgorio. Somos igual que cuando estábamos en el mundo. No disfrutamos la comida, disfrutamos el bailongo. ¿Sí? ¿O no? El bailongo y la borrachera. Pero no realizamos la comida que con mucho esfuerzo nos dieron. Así también pasa en la iglesia hoy día. La palabra pasa desapercibida. Por eso es que los cánticos, hermanas, tienen que ser de acuerdo a la Escritura. ¿Ve lo que provocó ese himno adelante, no? ¿Se fijó lo que provocó en ese himno? Porque ese himno estaba hablando de qué? De cuando seamos arrebatados. Por eso es que todo himno, todo cántico, tiene que concordar con la letra de la palabra. Porque también se evangeliza cantando. Aleluya. Puede haber alguna hora que me gusta esa canción. Y quiero cuando me muera me canten esa canción como si la fuera a escuchar. No, hermano. No. Entonces, seguimos. ¿En cuál quedamos? 31. Y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Fueron consolados. Qué rico cuando el Señor. Por eso es que la profecía, la predicación de la palabra tiene que exhortación, edificación y consolación. Amén. Esas tres cosas tiene que cumplir la predicación. Si no cumple, hay que preocuparse. Porque el Señor nos exhorta, ¿verdad? Nos edifica por la palabra y nos consuela. ¿Es cierto? Nos consuela. ¿A algunos les gusta que algunos lo consuelen? No. Que no lo exhorten. Que no les digan que están mal. Que están bien. No, hermano, también tenemos que recibir la exhortación. Sí, porque Dios no quiere el mal para nosotros. También tenemos que recibir la vara de repente. ¿Ah? Ser exhortado, estoy mal. Ahora, pues nadie sabe, pero yo estoy fuego. Pero Dios me está enderezando con la vara. Puede que David dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara era a buscar, ¿o no? Y el callado va a acercarlo, ¿o no? Claro. Pero bueno, nos gusta la vara. La vara de la corrección. ¿Dice que este mundo está así? La política de este mundo es así. No les gusta la corrección. Ya los niños chicos ya no quieren ser corregidos. Si usted los corrige, llaman al 133. Porque ya el mundo los tiene habituados. Llaman al 133 para que los padres vayan presos. Pero la Escritura dice que el niño debe ser corregido. Y aquí hay niños espirituales también. Que les gusta que le estén dando pura mamadera, ¿no? Pura necesita. No, hermano. Debemos madurar. La iglesia tiene que ir experimentando cada día un crecimiento. Hay muchos que han crecido para los lados, pero no crecen para arriba. Amén. Antirogón, como dice el profeta del Antiguo Testamento, echó voces. Jerezún echó voces. ¿Ah? Engordó Jerezún. Claro, ahora Israel estaba ahí. ¿Ah? Nosotros y nadie más. Pero ¿quién es el que lo respaldaba? Cuando hace mención Jeremías de que ellos le pagaban a sus amantes. ¿Y quién es el que le proveía a Israel? ¿Se proveían solo? Dios les proveía. Se olvidaban. Hay muchos que han echado cosas y se han olvidado de Dios. No, Dios nunca. Se han olvidado la Escritura. Se han olvidado la Escritura. Y predican siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y repiten. Y uno ya sabe, este va a predicar esto. Ya sabe lo que va a predicar. Porque no se dan ni siquiera a estudiar la Escritura. Yo predicadores que les conozco los mensajes, pero sí, ya sé lo que hablan. Y se ven hasta el final. Principio a fin. Son como los curas. Se separan de la iglesia católica, ya saben para dónde el cura. ¿Por qué? Porque traen papelito escrito. Que viene de Roma. No le da la capacidad para que el Espíritu Santo le dé. Porque no dejan que el Espíritu Santo le dé. ¿Por qué no estudia?
Por eso debemos preocuparnos los predicadores, los enseñadores. Debemos tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado para apacentar las ovejas que Él ganó con su sangre. Porque no las ganamos nosotros. ¡Hágale un arma! No, la iglesia la ganó el Señor con su sangre. Usted y yo no hemos ganado nada. Para que se sienta bueno, para que no le crezca el pecho. Pero es que yo he recorrido para allá y para allá. Bueno, con su dedo no cumple. Si yo vengo para acá, cumplo con mi dedo. No le voy a pedir al pastor que me condecore porque vengo todos los días jueves. Es porque necesito venir. Y porque tengo una responsabilidad como ministro. La condecoración la vamos a recibir arriba. Amén. Y vamos a ver cómo nos comportamos también. Porque en el tribunal de Cristo hay muchas cosas. Sí, amén. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos. Pero, y Judas y Sila, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos ¿con qué? ¿Con qué? Con abundancia de palabras. ¡Aleluya! Con abundancia de palabras. Eso es lo que necesita la iglesia. Abundancia de palabras. No de palabrería. Abundancia de palabra de Dios. Amén. Voz de Dios y no de hombre. Amén. Eso es lo que hoy día la iglesia necesita. No para un avivamiento, sino para un despertamiento. Amén. Para que la iglesia abra los ojos y vea lo que se está perdiendo. No, es que tenemos cultazos. 20 sellados, 30 restaurados, 40, no sé qué cosa ya. Y después no aparece ninguno. Porque están preocupados de eso. De eso están preocupados. No, preocúpese de lo que usted tiene que hacer nomás. Y deje que el Espíritu Santo haga el resto. Amén. Nosotros fuimos llamados con una misión. Hoy día veo, ¿sabe que a veces veo a los chicos arriba de los puntos? A los chicos. 18 años, 15 años. Pero si la Escritura dice, nadie tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes. ¿Cuántos años tenía Timoteo? Para los que leen la Escritura. ¿Cuántos años tenía? ¿Tenía 18? No, tenía 40 años. Y a los ancianos no se respeta hoy día. Todos los pagan por encima. Estas caras no están pintadas, ¿no? Y la trayectoria tampoco, que Dios nos ha dado. Pero hoy día sacaron a todos los ancianos. Hace un tiempo atrás sacaron a todos los ancianos. Los tuvieron reconciliar. Nosotros gobernamos la iglesia, el hombre. Por lo menos mientras yo diga, aunque no caiga muy bien, lo voy a decir. Porque sé que no caigo bien. Sé que muchos me aprecian. Me están buscando el lado débil para atacarme. Una persona llegó a decir que yo inventé que mi casa se había quemado para recibir plata. Para que usted vea la lucha que tenemos. Por decir la verdad. Pero yo no tengo miedo. La persona. No tengo miedo. ¿Al único que le tengo miedo? Amén. A mi Señor. A Él sí. Porque Él puede hacerme lo que el hombre no puede hacerme. Amén. Así que ánimo, iglesia. Luego dice, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que les habían enviado. Mas a Sila le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con mucho gusto. Amén. eso es lo que tengo que hacer. Anunciando la palabra del Señor, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Si el que lo quiere tomar lo toma y el que no quiere tomarlo no lo toma. Amén. Pero yo como ministro cumplo mi responsabilidad y salvo delante de Dios. Amén. Salvo la sangre de suya, porque usted ya lo escuchó ahí. ¿Amén? Claro, porque cuando uno le dice al que está equivocado, no le dice está equivocado, la sangre de ese, si yo no lo advierto, la sangre de ese va por mí. Y yo no quiero caer, no quiero cargar con muertos ajenos. Esa era la orden de la atalaya en la antigüedad. Si venía la espada, la atalaya, ¿qué tenía que decir? Espada viene. A los israelitas no les gustaba el mensaje, hermano, duro.
Por eso que persiguieron a los profetas. Jeremías lo maltrataron, ¿cuánto? Lo tiraron hasta en la cisterna sin agua, por hermano. Y ahí lo tuvieron. Pero el Señor lo mantuvo. Isaías, aserrado. ¿Cuánto? Todos los profetas. El mismo Señor se lo encargó. ¿A cuál de los profetas no mataron a muchos padres? ¿Qué? ¿Por qué? La labor del profeta en la antigüedad era volver al pueblo a Dios. Sí, nada más que eso. Amén. Pero como ellos estaban enquistados en sus tradiciones, no mataban. Los gobernantes de aquellos tiempos, los religiosos, incitaban a perseguir al profeta. ¿Y sabe por qué Dios enviaba al profeta? Porque el pueblo se estaba desviando. El profeta tiene que cumplir la labor de ser una atalaya para el pueblo. Sí. Hoy día son los predicadores los atalayas. Sí, Señor. Pero no para entretener al pueblo, por hermano, ¿cierto? Un culto de adoración a Dios no es un culto para entretenernos. Es un culto para aprender, para ir edificándonos, para ir creciendo. No es que nos vengamos a entretener. Está totalmente errado el que piensa de esta manera. Gloria. El culto es para darle la honra a Dios, para enseñar a la iglesia quién es Dios. ¡Aleluya! Para eso son los cultos. Y por eso que debe haber abundancia de palabras, hermanos amados. Gloria a Jesús. Dice con respecto a Pablo que predicaba largamente, a tal punto que a Agustín le dio sueño. Sí, amén. Y se cayó el segundo piso. Sí. Ahora bajó. El segundo se cayó el segundo piso. ¿Tercer piso? Mire, era trinitario, no. Se cayó el tercer piso. ¡Más! ¡Más arriba! Bajó Pablo, ¿cierto? Y con el poder de Dios lo resucitó. Y todos se fueron para acá. ¿No? No. Siguió predicando. Entraron y siguió predicando hasta la madrugada. Por la necesidad, hermano. Nosotros tenemos que tener necesidad de Dios. Tiene que haber una necesidad en nosotros de cada día de ir aprendiendo de Dios. Porque cometemos muchos errores. Porque somos imperfectos. Necesitamos que Dios nos corrija, que Dios nos enseñe. Por eso tiene que haber esa necesidad del salmista cuando dice, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces cuando el caballero del almacén me diga, oiga, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Y por qué usted sigue a Cristo? Yo tengo argumentos para decirle por qué sigo a Cristo. No, que mi mamá era angélica, yo también. Y como era mi mamá me dijo que tenía que bautizarme y yo me bauticé y ahora voy de vez en cuando a la iglesia. No tengo nada. Cuando alguien demande la razón de nuestra fe, nosotros tenemos que estar prestos a defender. Amén. Lo que el mundo no cree. Y si lo cree, gloria al Señor. Y si no lo cree, usted ya se lo dijo. Usted ya se lo manifestó. Usted ya cumplió. Porque Dios colocó esa instancia. Dios la provocó. Porque Dios provoca la instancia. Por eso dice que Él preparó las obras de antemano para que usted y yo las ejecutemos. No son casualidades. Dios prepara las situaciones. Mi hermano allá en su trabajo, él testifica, yo en mi trabajo. Y donde usted esté, testificamos. Porque ahí está la ocasión. Entonces cuando ese que no creyó se condenó, no va a tener la apelación. Porque cuando los libros sean abiertos, va a decir ahí que el día 27 de diciembre del 2024, el hermano Hernán le habló a Juan Pérez. Y Juan Pérez, ¿qué armó? Va a poder decir, nunca me predicaron. Ahí está la justicia de Dios. Le mandó a Hernán, que de repente le tenía un poquito mala, porque como era canuto, porque es el canuto Hernán, ¿ah? Porque así nos tratan bien, nos tratan bien. ¿Sí? ¿Ah? Hizo que le predicase, pero no atendió, y ahí quedó. Por eso que los libros fueron abiertos. Dios le va a hacer un justo juicio. Entonces, hermano, preocúpese de aprender. Amén. Aprender en la gracia. Crezca en la gracia y en el conocimiento. Amén. No sé si lleguemos al próximo año. Dios lo sabe. Amén. Si es así, Dios nos da. El próximo jueves estaremos nuevamente siguiendo lo demás. Aquí quedamos hasta el 35. Amén. Creo que
Debemos valorizar, hermano, lo que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cuál? Lo que siga. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. ¿Ves? Por eso que Pablo dice: Pablo sembró, Apolo regó y Dios da el crecimiento. Entonces uno tiene que ir a ver cómo están haciendo. Tiene que volver a recorrer, ¿amén? Y le echarle un poquito de agua para ver cómo están. Y esto es lo que Pablo está haciendo, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, ¿se acuerdan? Juan Marcos, Amén. el que se arrancó el primer viaje. Dice, y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Amén. ¿Se hizo el trabajo? Sí. Aunque hubo desacuerdo, pero miren, esto ocurrió en el otro lado y esto para acá. Y cuando Pablo está terminando su ministerio, le dice: envíame a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. No terminaron enojados. No. Aquí hoy día los hermanos se enojan y hasta la muerte. Hasta la muerte. Y andan con el pelambre para arriba y hasta la muerte. No, hermano. La iglesia es el nombre, no es así. No tiene que ser así. Yo siempre digo, si ustedes un día se quieren ir de aquí, de la Quebrada o de cualquier lugar donde esté, párese aquí adelante, pida la oportunidad, despídase y salga por donde entró. Porque los bandidos salen por ahí. Los bandidos salen entran por la ventana y salen por la ventana. Pero los honorables entran por la puerta y salen por la puerta, porque acuérdense que somos iglesia de Dios. Amén. No somos un centro madre ni somos el club deportivo. Amén. Allá se estiran esas cosas, pero la iglesia de Dios es santa. Y debemos actuar con santidad. A lo mejor no le vamos a entender por qué está ahí, no importa. Más tarde a lo mejor lo vamos a entender. Pero lo bueno es que cuando lo veamos en la calle lo vamos a saludar, lo vamos a extender la mano. Y si usted está en necesidad, le vamos a extender la mano igual. ¿Por qué? Porque aunque se vaya a otro lugar, va a seguir siendo hermano. Amén. Va a seguir siendo hermano. Porque muchos creen que los hermanos somos aquí, con el metro cuadrado. Y los del otro lado no. Y los de allá tampoco. Eso es lo que han creado las corporaciones, las divisiones. Amén. No, yo soy del pastor tanto, yo soy del pastor de allá, yo soy de la iglesia más grande de Chile. No. La iglesia es una sola. Amén. Amén. Póngase en pie, que Dios lo bendiga. Demos gracias a nuestro Dios. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias en esta tarde por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tu palabra en este día, Señor, predicada, por hacernos entender lo que muchas veces, Señor, no entendemos. Gracias, Dios mío, por traernos a este evangelio, por perdonar, Señor, nuestros pecados y por hacernos hechos hijos suyos, Señor amado. Compartir con cada hermano, cada día, cada culto, Señor. Vivir, Señor, tu palabra, aleluya, con gozo, con alegría. Bendiga a cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor amado, y ayúdanos a entender y a comprender cada día, Señor, tu palabra. Bendiga al pastor, Señor Raúl, de todos los ministros, Señor de Dios, que usted ha elegido, que usted ha llamado, Señor, por misericordia, para apacentar, Señor, sus ovejas. Ayúdanos en los momentos difíciles, de dificultad, a guiar, Señor, por buen camino, Señor, a sus ovejas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Vamos a cantar un himno, hermanos amados, y vamos a ofrendar el 322. Aleluya. El 322. Adiós, amigo. No, pero el evangelio, ¿no? ¿Cuál? Te lo cuentan los papas. Después sigue. Adiós, amigo, que es un mensaje subliminal, hermana. ¿Cómo se llama? Lo mandó recadito cortito. Te lo cuentan los papas. Número 322. Pero no el evangelio. ¿Pero cómo se llama? El evangelio. El Evangelio. Ah,
El otro es BIS. Ah. El otro es BIS. 322. Sí, es como un No. coro. Ah, ya, ya. Es como un coro. Es 322, pero no es BIS. Sí. Ah, ya, ya. Ahora entendí. El Evangelio. Ya. Ya de pastor. Vamos allá. El Evangelio. Dios ama a la que aprovechemos el kilo de viaje, hermano. Estamos inspirados, estamos embalados. Amén. Yo bendiga a nuestros hermanos que nos ven ahí en las redes sociales. Amén, amén, amén. Vamos con el Evangelio. Vamos. Aleluya. Precioso. El Evangelio es nuestro
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya por esta exhortación de la palabra del Señor. Aleluya. El Título dice que Dios ama al dador alegre. Amén. Bendiga al pastor José Pérez. Amén. Bendiga en esta noche por esta palabra gloriosa y maravillosa. Y que me da, pastor, cuando habla el profeta, dice que el enojo de los hermanos como cerrojo de alcazar. Cerrojo de alcazar. Amén. Era una cerradura tan especial, hermano, que era difícil de abrirla. Y pasa justamente cuando está el enojo entre los hermanos, también de la misma manera. Así que, bien, que el Señor Jesús los bendiga. Amén. Hoy día es jueves, ¿cierto? Sí, jueves. Amén. Amén. El día domingo, 6 de la tarde, estamos reunidos una vez más en este lugar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ya, pastor, de gracias por lo recibido. Señor Jesús, te damos gracias por esta ofrenda, Dios mío, que ha llegado, Señor, hasta este lugar. Gracias por los hermanos que pudieron hacerlo, Señor. Aquellos que no, Señor, bendígale grandemente. Aquellos que no tienen una fuente de trabajo, abra una puerta, Señor, de trabajo para bendición, Señor, para su hogar, también para su iglesia. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Que el Señor Jesús los bendiga. Siga orando también por los hermanos que están fuera. Mi hermano José está por el